Muy bien, bienvenidos a todos. Estamos comenzando. Hoy el tema es los 14 signos que demuestran que estamos sufriendo de ignorancia emocional y cómo nos afecta, cómo afecta nuestra salud. Es interesante porque una persona reaccionó muy mal al término ignorancia emocional, diciendo que nos habíamos inventado un término. En realidad, este es un término que está siendo usado en la última década bastante, especialmente por los creadores de la inteligencia emocional. Ustedes deben haber escuchado hablar de Daniel Goleman, que fue el que escribió el libro Inteligencia Emocional. Él no creó la inteligencia emocional, sino que fue creada por Peter Salovey y John Mayer en los años 90, ¿sí? 1990, o sea que ya hace 30 años. El que lo hizo famoso fue Daniel Goleman. Y justamente Daniel Goleman escribió un libro que se llama El Padre Perfecto, que es justamente un libro para educación emocional para los niños. Y él es el que empieza a hablar de la ignorancia emocional, que es un estado emocional en donde no sabemos lo que no sabemos, ¿sí? La palabra ignorancia no es algo malo, es simplemente la falta de conocimiento, el no tener las herramientas, el que nadie nos haya puesto la atención en ciertos temas, que es un poco la idea de estos encuentros, ¿sí? Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Luis Díaz y soy el creador del proceso CMR de liberación de la memoria celular. Y la idea de estos encuentros es justamente llevar atención a áreas en nosotros que totalmente ignoramos, porque hay mucho escondido en nosotros. Entonces, la ignorancia emocional es una de las causas principales del sufrimiento que tenemos, de la repetición de patrones de conducta dolorosos, que queremos sacarnos de encima, que queremos cambiar, pero no podemos. Es la causa de la que existan tantas terapias, ¿sí? Para ayudar a la gente a salir de situaciones que no pueden salir por sí mismos. La ignorancia emocional es la que ha causado las heridas emocionales que tenemos, las cosas que venimos sufriendo desde muy niños, pero no solo nosotros. La ignorancia emocional de nuestros abuelos generaron heridas emocionales en nuestros padres que nos las pasaron a nosotros. Y nuestros abuelos sufrieron la ignorancia emocional de sus padres. Y así generaciones y generaciones. O sea que esto es algo que nos vamos pasando sin darnos cuenta, justamente por ignorancia, por no saber. Y aquí la idea es empezar a poner un palo en la rueda de este mecanismo imparable, interminable, basado justamente en el no saber, y en este mecanismo que nos hace creer que estamos haciendo lo correcto, pero no, ¿sí? Yo siempre cuento la analogía de regar las plantas y de cuidarlas y ver que se me enferman o que se me mueren, y sigo regándolas y sigo cuidándolas hasta que un día descubro que había gasolina en el agua. Y ahora entiendo por qué se me mueren las plantas. Entonces, la gasolina en el agua, en este caso, es la ignorancia emocional que tenemos, el no saber. Con la mejor intención, estamos dañando nuestra vida, nuestras relaciones. Entonces me pregunto, bueno, ¿pero qué pasa con mis hijos? ¿Qué pasa que estamos tan desconectados? ¿Qué pasa que no nos comunicamos? ¿Qué sucede en mi pareja? ¿Qué pasa con mis hermanos? ¿Qué, ¿Por qué, aunque he tratado tantas veces de conectarme con ellos, seguimos desconectados? Me siento rechazado, me siento excluido, no me cuentan sus cosas, me esconden, me mienten, no me incluyen.
o que había gasolina en el agua. O sea, hay muchas cosas que no sabemos. Entonces, aquellos de ustedes que no me conocen, fíjense que hay una serie de videos que hemos hecho en los últimos meses, todos los miércoles, sobre diferentes temas, ¿sí? Sobre la epidemia que hay de ansiedad y depresión, sobre la manera en que nos asustan las emociones negativas, en la manera en que nos guardamos el enojo y cómo nos enferma y nos afecta, en las cosas que hacemos que dañan a nuestros hijos, que le generan heridas emocionales sin darnos cuenta. Y hoy vamos a meternos más en ver en nosotros comportamientos, cosas que hacemos o que no hacemos, que evitamos hacer, que denotan que estamos sufriendo de ignorancia emocional, o sea, que no tenemos inteligencia emocional. Y esto no es blanco y negro, no es que un día no tengo inteligencia emocional, al día siguiente la tengo. ¿Sí? Esto es un proceso gradual que va en matices de grises, ¿sí? Entonces es como que, bueno, yo me voy dando la inteligencia emocional a través de la educación emocional, como me doy cualquier tipo de educación, ¿sí? Entonces, fíjense, vamos a la escuela primaria, después vamos a la escuela secundaria, después vamos a la universidad, o sea, vamos avanzando, vamos construyendo con diferentes ingredientes y de esa manera nos vamos dando la inteligencia emocional que no tenemos, no la hemos recibido. O sea, nos falta, ¿sí? Culturalmente estamos cojos, tenemos mucha educación académica, científica, racional y casi nada de educación emocional. O sea que estos eventos tienen esa idea, ¿sí? El poder darnos esa educación que no tenemos. Entonces empiezan a pensar, ¿qué cosas pueden llegar a denotar que no tengo inteligencia emocional o que tengo muy poca? ¿Sí? ¿Qué cosas hacemos? Empiezan a escribir, empiezan a pensar en ustedes o en otras personas. ¿Qué puede llegar a ser la señal de que no tengo educación emocional? A ver qué va apareciendo. Mientras tanto, yo les empiezo a contar. Aquí ha habido algunos comentarios que ya nos han llegado. Aquí acaba de entrar uno que dice, se me dificulta el diálogo con las personas. Cada una habla de su percepción de la realidad. Yo tengo mucho para aprender, mucho, pero trato de salirme de mí para comprender y dialogar. No sé si está bien, pero nadie quiere hacerlo. Ok. Bueno, aquí estás hablando de, Gabriela, aquí estás hablando de empatía, ¿sí? La falta de empatía que, que vemos en los demás, la falta de escucha empática, en donde eh, hablamos y el otro está respondiendo inmediatamente, o a veces no nos deja de terminar de hablar porque tiene algo para decir. Y aunque no nos interrumpa, dentro de ellos mismos están creando la posible respuesta. O sea, el no practicar la escucha empática es justamente un signo de falta o baja inteligencia emocional. Y esto es algo que también se practica, ¿sí? No nos va a salir de primera. Tenemos que practicar, tenemos que aprender las diferentes matices de la escucha empática, ¿sí? Algún tiempo después, un hombre dijo que esperaba que pudiéramos superar las emociones. Quería una discusión intelectual, usando la lógica para que pudiéramos realmente llegar al meollo del asunto, sin ser descarrilados por las emociones. Fíjense, qué bien que suena esto, ¿no? Pero esto denota que esta persona es una persona emocionalmente ignorante. Y no de manera peyorativa, o sea, es ignorante, le falta conocimiento emocional, porque quiere poner las emociones a un lado, especialmente esto se trata de una relación de pareja, ¿sí? Entonces la falta de inteligencia sobre sus propias emociones
hace que no pueda tener una discusión acerca de los sentimientos, ¿sí? Y que los sentimientos se interpongan y lo paralicen o pierda control. Entonces, no es verdad que para que una discusión o una conversación llegue a buen puerto tiene que ser lógica y racional solamente. En realidad, como ya hemos visto en las clases anteriores, somos seres racionales y también somos seres emocionales. Somos las dos cosas. No es que uno sea mejor que el otro. Uno tiene que incluir al otro. Nuestro raciocinio tiene que escuchar a nuestro cuerpo emocional y nuestro cuerpo emocional tiene que escuchar a nuestro raciocinio. Y ese yin-yang es el que produce un ser humano completo, ¿sí? Entero. Bien. Luis, aquí hay algunas cositas para compartir. ¿Vale? Cuéntame si me escuchas. Sí, te escucho. Ajá, aquí te las voy a leer todas y después tú ves eh, Dale. si las respondes o están incluidas dentro del programa. Dice, me cuesta decir cosas que a los demás no les gusta oír. Y la pregunta es, ¿esto sería falta de inteligencia emocional? Claro, Y es falta de inteligencia emocional porque no tienes las palabras y la manera de expresar lo que tú sientes, la opinión que tú tienes. No tienes ese lenguaje. Entonces, ¿por qué no lo tienes? Porque no tienes educación emocional suficiente para poder armarlo. Porque no hay situación en la que tú no te puedas expresar, a no ser que te pongan un revólver a la cabeza y entonces ahí peligre tu vida, ¿sí? Pero eso no sucede todos los días. En ese caso, cállate la boca, ¿sí? Guárdate, no digas nada. Pero en las demás relaciones es lidiar con conflicto, simplemente. Sí, Najiba. ok, aquí está, en relación a las preguntas que tú hiciste inicialmente, aquí los muchachos comenzaron a responder. María dice la manera en que reacciono y me relaciono con los demás. Elvira dice sentir apego por las personas. Mm, O sea, están María respondiendo a la Isabel, pregunta de cuáles son los signos de falta de eso es emocional. correcto. Ajá. María Isabel dice el sufrir y sufrir creyendo lo que me dice mi mente respecto a lo que pasa y que el mundo tiene la culpa. Mauricio dice, a veces se me dificulta identificar la emoción o sentimiento que siento. Jaime dice, problemas emocionales no resueltos por largo tiempo. Maribel, Lina, las cosas que hago que denotan que me falta inteligencia emocional es cuando juzgo a las personas y cuando me permito que mi estado emocional dependa de otros, que los otros se comporten como yo quiero. Maribel nos comenta la falta de ganas de vivir la vida y motivación, algo que les emocione. Mónica, pensar que mi manera y mis pensamientos es el correcto. Eh, Claudia, a veces se confunde mostrar emociones con hipersensibilidad y hay un juicio negativo respecto a la hipersensibilidad. Y María Milagros pregunta, ¿y cómo se trabaja el conflicto? Hasta aquí tenemos comentarios de ahorita. Bien, bueno, han nombrado varios signos de ignorancia emocional, ¿sí? En realidad, no sé qué hago acá porque ustedes ya lo saben este tema. Pero hubo una que hablaba de que sufre de depresión. En realidad, sufrir de depresión no es que es un signo de falta de educación emocional, pero sí es la consecuencia, ¿sí? La consecuencia de no haber manejado tus emociones de manera inteligente, de no haberte expresado o de no haber sabido qué hacer con las heridas emocionales que pudiste haber recibido en tu vida, ¿sí? Entonces, cuando ya nos enfermamos, cuando ya tenemos problemas en nuestras relaciones, que alguien por ahí comentó, tener problemas en las relaciones, esas son las consecuencias, o las consecuencias físicas de que me enfermo, o las consecuencias en mis relaciones, porque se enferman mis relaciones, ¿sí? Entonces tengo relaciones en donde hay
drama, donde hay conflictos constantes, ¿sí? Entonces, una cosa es lo que yo hago o no hago y las consecuencias de eso. Entonces, el no tener inteligencia emocional hace que yo diga cosas, haya que yo elija de cierta manera ciertas cosas o no, y eso tiene consecuencias. Las consecuencias las pago con mi cuerpo o con la calidad de mis relaciones. Entonces, si estamos aquí es porque ya nos hemos dado cuenta, ¿sí? Ya hay cierto grado de inteligencia emocional para darme cuenta, aquí estoy metiendo la pata, aquí hay algo que hace ruido, y entonces la idea del tiempo que hoy vamos a tener juntos, que nos queda, es empezar a cubrir algunos puntos para que ustedes empiecen a darse cuenta, ¿sí? Ok, ahora entiendo por qué me pasa esto. Y vamos a ir avanzando en futuras clases para ir cubriendo diferentes ángulos, ¿sí? Pero si queremos corregir algo, muchachos, tenemos que darnos cuenta qué es lo que está roto que hay que corregir. Eso funciona en cualquier disciplina, ¿sí? Entonces, primero darme cuenta, ¿dónde estoy metiendo la pata? ¿Sí? En los últimos encuentros, especialmente en cómo evitar que nuestros hijos sean heridos emocionalmente o que no tengan heridas emocionales, ahí muchos padres me han escrito agradeciendo porque se dieron cuenta, por primera vez, se dieron cuenta de qué manera están lastimando a sus hijos y el impacto que eso puede tener en el futuro. Bien. Bueno, entonces yo aquí preparé algunos puntos que los vamos a ir cubriendo en varias clases probablemente. Aquellos de ustedes que preguntan sobre el evento que vamos a hacer de cómo evitar que nuestros hijos desarrollen heridas emocionales cuando vengan adultos, lo hemos postergado hasta el 17 de septiembre. Ahí vamos a comenzar. O sea que tienen tiempo para registrarse y hay un descuento muy, muy, muy especial. Aquellos que tengan interés, les vamos a poner el enlace. Vale muchísimo la pena, les va a cambiar la dinámica familiar y van a cambiar el futuro de sus hijos. Especialmente le van a ahorrar muchos dolores de cabeza a ellos y a ustedes y mucho dinero en terapias, ¿sí? Porque cuando herimos emocionalmente a nuestros hijos, baja la autoestima, baja la autovaloración, baja la autoconfianza, afecta todo, sus relaciones, su profesión, y es el gran cambio, ¿sí? En donde una vida puede ser una vida productiva, feliz, creativa, a una vida de conflicto, de depresión, de ansiedad. Y eso es clave. Cuanto más heridas emocionales le ahorremos a nuestros hijos, más felices van a ser, más exitosos van a ser. Y nosotros nos vamos a sentir mucho mejor. O sea que si tienen hijos o son maestros o nietos, no se pierdan ese curso de 6 clases. Acá escribí algunos puntos para empezar. Evitar el conflicto con quien sea, que alguien lo mencionó. Evitar el conflicto con mi pareja, evitar el conflicto con mis padres, con mis hijos, con mis compañeros de trabajo, con mis clientes. Evito el conflicto para mantener la armonía. Esa es la excusa, ¿sí? Para no hacer olas. Entonces me quedo con cosas guardadas. Y actúo como que nada ha pasado, ¿sí? Entonces, cuando me guardo esas cosas fermentan en nosotros y nos afectan.
con problemas de insomnio, con necesidad de comer más para satisfacer, para darme un poquito más de placer, porque en realidad estoy todo el día guardándome esto, azúcar, exceso de peso, todas las enfermedades que a ustedes se les ocurran, porque pueden llegar a venir. Afecta muchísimo la garganta porque me estoy guardando cosas. Ahora, ¿por qué esto es ignorancia emocional? Porque si esta persona sabe cómo conectarse consigo misma, se da cuenta qué es lo que está sintiendo, qué necesidades en sí misma no tiene satisfechas que hacen que se sienta así, y tiene una manera de expresarlo, tiene una estrategia de lenguaje, ¿sí? Que es el español, pero es un español diferente, ¿sí? Que tenemos que aprender. Es un español diferente en el que hablamos de una manera diferente, o sea, que utilizamos la comunicación generativa, no la comunicación reactiva, y preparamos al otro para recibir lo que nosotros les tenemos que decir. Que hay una clase pasada que son los 4 pasos de una conversación difícil, ¿sí? Como qué pasos dar cuando tengo algo guardado por mucho tiempo. Entonces, si evitas el conflicto, tienes que darte educación emocional, aumentar tu inteligencia emocional, desarrollar un nuevo método de lenguaje, ¿sí? Un nuevo dialecto y tener una estructura de comunicación que te permita expresarse con autenticidad, pero también con compasión. Porque esta es otra cosa que vemos, que por ser auténtico te corto la cabeza. Por ser auténtico te destruyo, ¿sí? Entonces después tengo las consecuencias de una relación súper lastimada, en donde se perdió la confianza, en donde la persona no quiere ni acercarse a mí, porque mi manera de expresarme, tan auténtica y honesta, hiere, lastima, destruye. Entonces, ¿cómo me puedo expresar de manera honesta, auténtica, pero también compasiva? ¿Sí? Eso es un arte marcial que tenemos que hacer, ¿sí? Es una gimnasia que tenemos que hacer en nosotros mismos, pero tenemos que aprenderlo, eso existe, no tienen que inventar la rueda. Entonces, bueno, fíjense, ¿quiénes de ustedes evitan conflicto? ¿Sí? Le tienen temor a la confrontación, a la reacción del otro, a lastimar al otro, a que se ponga triste, a que se decepcione, o a que se enoje, a que contraataque, a que me lastime. ¿Sí? Aquí hay toda una historia personal. ¿Cómo ustedes aprendieron que se maneja el conflicto? ¿Qué vieron ustedes alrededor de ustedes en su familia? ¿Qué pasaba cuando había conflicto en su familia? ¿Sí? ¿Se mataban a golpes o nadie hablaba? Se trataban con silencio. Que eso es otro síntoma de ignorancia emocional, el tratamiento del silencio, en donde no te hablo, te ignoro, no me comunico, actúo como que no existes, no te contesto, no te contesto mensajes, ¿sí? Indiferencia. Entonces, si me pasa en la oficina, alguien me va a preguntar, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Sí, está todo bien, está todo bien. Eso es ignorancia emocional, porque no puedo manejar ese conflicto, esa confrontación, esa herida que tengo, me siento lastimado por algo que dijiste o hiciste, bueno, no sé cómo manejarlo. Lo único que sé hacer es bloquear todo. Y quizá es algo que aprendí de mi mamá, o es lo que se hacían entre mi mamá y mi papá, o me lo hacían a mí, ¿sí? Entonces, miren en ustedes, si ustedes utilizan el tratamiento del silencio, ¿sí? Te trato con silencio, con indiferencia. No te incluyo en mi vida. No te cuento. Evito. Te escondo cosas, ¿sí?
¿Hay algún comentario hasta ahora? ¿Hay alguien que quiere decir algo? Yo le estoy tirando ideas para que ustedes empiecen a mirar con otros ojos, ¿sí? Porque estos comportamientos tienen consecuencias, lamentablemente. Y las consecuencias es distancia, separación, maltrato, ¿sí? Relaciones de baja calidad. ¿Hay alguien que se desmutó y quiere hablar? Luis, buenas tardes. Eso que acaban de comentar, silencio, me pasó en mi matrimonio. 20 años de matrimonio, me he separado hace años, pero mi esposo pensaba que el haber de algún problema generarlo. Entonces permanecí en silencio. Y por muchos años me llegué a sentir culpable por tocar temas que nos afectaban a los dos. Ahora entiendo que en su hogar tal vez alguien hacía esto y por eso es lo que él aprendió. ¿Es así? Claro, eso lo aprendemos, ¿sí? Eso se aprende. Él lo vivió, se lo hicieron a él, por lo tanto, es lo que él aprende. Bueno, así es como se maneja el conflicto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos los resultados de la ignorancia emocional en otros y en nosotros, tenemos que preguntarnos qué cosas estoy haciendo ahora en mi vida, con mis seres queridos, con las personas que realmente me importa. ¿Qué cosas estoy haciendo que pueden estar generando consecuencias tóxicas, que están polucionando mis relaciones y que puedo cambiar? ¿Sí? No es que estoy marcado de por vida y así es la cosa y nunca voy a cambiar. No, esto se puede cambiar, pero me tengo que dar esa instrucción, esa educación emocional que me falta. Bueno, seguimos. Decir que sí cuando quiero decir que no. Muy simple. Cuando yo trabajo presencialmente con eventos de personas, 50, 100, 200 personas, y pregunto, ¿quiénes de ustedes dicen que sí cuando quieren decir que no? Y es impresionante la cantidad de manos levantadas, ¿sí? Y son todos adultos. Entonces, somos adultos y no podemos decir que no. ¿Qué está pasando? Yo entiendo que un niño tenga miedo por alguna razón, ¿sí? Por las consecuencias, pero un adulto. Entonces, seguimos haciendo lo que hacíamos de niños cuando tenemos 40, 50, 60, 70 años de edad. No sabemos poner límites, nos resentimos, culpamos al otro cuando cruza los límites, nos resentimos porque hacemos cosas que no queremos hacer, que van en contra de lo que me gusta o de mi naturaleza o de mis valores. Entonces estoy frustrado, enojado, me quejo, ¿sí? Cuando esto era muy simple, era simplemente decir que no, esta es la línea, este es el límite, esta línea no se cruza. Yo no la cruzo, tú no la cruzas. Y me ahorro todo lo demás que viene. Fíjense las consecuencias que tienen el no poner límites. O sea, arruinan una vida a veces. Entonces, ¿les pasa esto? ¿Les pasa que no saben decir que no? O a veces al revés. Digo que no cuando quiero decir que sí. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué me está faltando? ¿Qué es lo que no tengo? Como para que me permita simplemente decir no, no voy a ir
a la casa de tus padres este fin de semana porque necesito descansar. Bueno, pero la familia se reúne todos los domingos y tenemos que estar ahí. Ok, que la familia vaya, yo me quedo, necesito descansar. O lo que sea que quiero hacer. ¿Sí? Entonces pongo mi límite. Lo pongo una vez, van a gritar. Lo pongo 2 veces, van a gritar. Lo pongo 3 veces, van a gritar menos. Lo pongo 4, 5, 6, 10 veces, lo van a aceptar. Es como entrenar a un perrito, a un caballo. Pero tengo que tener ese cambio en el dialecto, ¿sí? Para poder decirlo de manera que la persona lo pueda escuchar. Porque también puedo decirlo a los gritos, o insultando, o maltratando, ¿sí? Y eso también tiene consecuencias. O sea que hasta ahora vimos 3 señales. Evitar el conflicto, el tratamiento del silencio, el decir que sí cuando quiero decir que no. ¿Alguno de estos tienes? Es suficiente con tener uno para solucionar tu relación, ¿sí? Imagínate, si tú no pones límites, vas a estar resentida, vas a estar culpando, vas a estar quejándote. Bien, esta es otra muy interesante que yo he observado, el reírse o sonreír cuando cuentas cosas tristes que te pasan, cosas dolorosas. Entonces, estás hablando de ti, de una situación dolorosa, de algo que te produce tristeza, pero lo cuentas riéndote. O estás sonriendo todo el tiempo. ¿Les ha pasado esto? He tenido una conversación esta semana con alguien de aquí, de Estados Unidos, y la mujer se reía todo el tiempo y me estaba contando cosas muy dolorosas. Entonces, esa desconexión, ¿sí? O sea, no te pido que estés llorando desconsoladamente, pero por lo menos que si tú me estás contando de algo tan doloroso que viviste, de tanto abuso que viviste, y te estás riendo, ya ahí hay un problema muy grande de ignorancia emocional, de desconexión contigo misma. Y esto también lo podemos hacer cuando otros cuentan cosas dolorosas o muy tristes y hay una sonrisa en nuestra cara, ¿sí? Entonces escuchamos a la otra persona contándonos una tragedia y hay una sonrisa en mi cara. Esto habla, denota de la falta de inteligencia emocional, que yo no puedo empatizar y conectarme. También no se trata de ponerme a llorar con la persona, pero de conectarme con la vibración y la resonancia de lo que me está contando. Entonces, ¿les pasa esto? Recuerden, obsérvenlo. Luis, ahí me surge una inquietud, porque recuerdo haberlo comentado alguna vez con algunos consultantes, algunos estudiantes de CMR, y esto no tendrá también algo que ver con carga emocional contraída, por ejemplo. O sea, la gente que sí, efectivamente te está contando que la está pasando mal y se ríe, no puede ser carga emocional contraída que en vez de manifestarse en llanto, se manifiesta en risa porque, bueno, es el primer estímulo que el cuerpo reconoce como para que salga. Podría ser una opción. Sí, puede ser, pero es ignorancia emocional, ¿sí? Claro, claro. Ujú, ujú. A los Ok. efectos del encuentro que tenemos hoy, es una señal de ignorancia emocional, porque no hay coherencia, ¿sí? O sea, si lo que te cuento es algo muy triste y muy doloroso, mi tono de voz cambia, mis gestos cambian, mi estado emocional cambia. ¿Cómo puedo estar riéndome mientras estoy contando que mi padre me violaba cuando era chica, ¿sí? Entonces es como que, ¿qué está pasando acá? Eso es la brecha, ¿no? La brecha, la rajadura que hay en nosotros que necesitamos sanar. Sí. Perdón, pudo haber sido que cuando uno está chico, ellos se burlaban,
O sea, te decían todo en ironía y se burlaban de lo que te estaba sucediendo. Claro, la burla crea heridas emocionales muy grandes. La burla, el reírme del dolor del otro, sí, es una falta de educación emocional que genera heridas muy grandes. ¿Se acuerdan que lo vimos en las clases cuando hablamos de cómo generamos heridas en nuestros hijos, ¿no? Sí, muy buen punto. Está muy bueno esta conversación que tenemos porque estamos explorando diferentes ángulos, ¿no? Para ver este fantasma del que no éramos conscientes, no nos dábamos cuenta, y que nos ayude a darnos cuenta realmente, bueno, ahora entiendo por qué esta relación familiar que tengo, la energía con esta persona, está siempre en este lugar tan gris, ¿sí? Tan conflictuado. Najiba comentó recién los estudiantes de CMR. Los estudiantes de CMR son estudiantes que están tomando el entrenamiento para facilitadores, para hacer el trabajo que hacemos nosotros, de ayudar a otros a lograr mayor bienestar. Y es un entrenamiento que justamente vamos a empezar en septiembre. Aquellos de ustedes que tengan interés, escríbanos a la cuenta de información. Ahora Najiba le va a poner, por favor, el enlace para que le digamos cómo hacer para convertirse en un profesional. Van a hacer mucha sanación sobre ustedes mismos. No van a poder ayudar a otros si ustedes no hacen este trabajo ustedes, ¿sí? Pero es parte del entrenamiento. Son 9 meses, es una carrera, y obtienen una certificación como practitioner, facilitador. Bien. Vamos a cubrir otro tema más aquí. Ok. Cambiamos de tema cuando se siente incómodo el tema en una conversación. En lugar de expresar que me siento incómodo y prefiero no hablar en este momento por cualquier razón, voy a caminar, me voy a tomar un vaso de agua, me voy a dormir una siesta. No quiero hablar de esto, lo hablamos en otro momento. En lugar de eso, cambio el tema. Me hago el oso y empiezo a hablar de otra cosa. ¿Por qué? Porque no tengo herramientas para comunicar que estoy incómodo y que no quiero hablar en este momento. Este no es el momento para mí para hablar. Entonces, fíjense si hacen esto en alguna relación. Otro síntoma de ignorancia emocional es si vives corriendo todo el tiempo, estás sobrecargado todo el tiempo y te quejas de que el tiempo no te alcanza. Ustedes me dirán, ¿qué tiene que ver esto con la inteligencia emocional? Simplemente estoy ocupado, necesito pagar la renta, necesito educar a mis hijos, ¿sí? Muchísimo tiene que ver. Primero porque muy probablemente no sabes poner límites y no sabes decir que no. Entonces, la gente viene a ti a pedirte cosas porque los demás dicen que no, pero tú no. Tú dices que sí. ¿Y por qué dices que sí? Oh, muchas razones que tienen que ver con tus heridas emocionales. Dices que sí porque necesitas que la gente guste de ti, te aprueben, te necesiten, seas indispensable, te sientas valioso, te sientas importante. Entonces, te llama tu hermano, necesita algo, sí. Te llama un amigo, necesita algo, sí. Tus hijos, tu esposa, lo que sea, ¿sí? El tema es que tú te sobrecargas de cosas y otra consecuencia de esto es que no te ocupas de ti misma o de ti mismo. No te das tiempo para descansar, para hacer las cosas que te gustan, postergas, siempre postergas porque necesitas hacer cosas para otros. Inclusive el dinero no te alcanza porque lo estás usando para otros. Entonces, aparentemente apareces como una persona muy generosa, muy altruista, que se sacrifica por otros, que se preocupa por otros, pero en realidad todo eso que haces responde a tus heridas emocionales. ¿Alguien quiere decir algo?
Eso que mencionas, a mí me pasó el domingo y el día de ayer. Por más que quería yo llevar un calendario o una agenda, una cosa u otra me ocupaban y por no decir no puedo, me mantenía ahí tratando de solucionar. No comía hasta las 8 de la noche. No podía prepararme algo para mí y eso como que me molestó porque no pude avanzar como debiera. Y otra cosa, creo que lo de las heridas emocionales es muy cierto. De hecho, tú tienes un tema de eso, ¿no? De las heridas emocionales, creo que eran 4 puntos o algo así, no me acuerdo. Sí, Sí, que yo lo escuché anteriormente antes de iniciar contigo. las 4 distorsiones. Hay un montón de mecanismos inconscientes, ¿sí? Y nosotros imitamos muchísimo lo que pasa en nuestra familia. Por hacer lo contrario o por hacerlo exactamente igual. A veces reaccionamos, ¿sí? Por ejemplo, mi madre era una madre helicóptero. ¿Se acuerdan que hablamos de esto? Que son los padres que están todo el tiempo supervisando al chico y le están diciendo todo el tiempo cómo hacer las cosas bien. Le hacen las cosas a veces. Están todo el tiempo agregándole actividades y cosas para hacer para que sea más inteligente, para que sea mejor en las artes o en el deporte. Entonces, estoy todo el tiempo, ¿sí? Por eso se llama el padre helicóptero, que está dando vueltas alrededor del hijo todo el tiempo, ¿sí? Mi madre era eso. ¿Y cuál fue mi respuesta cuando yo fui padre? ¿Sí? A los 24 años tengo mi primera hija, y a los 3 años mi segunda hija, y a los 4 años mi tercer hijo, ¿sí? ¿Cuál fue mi respuesta? Hacer todo lo contrario. Entonces yo dejaba que mis hijos hicieran, y los dejaba tranquilos, ¿sí? Y si mi hijo se caía por ahí, yo lo miraba, cuando él se levantaba y se sacudía el polvo, lo dejaba. ¿Qué hubiera hecho mi madre? Salir corriendo, levantarme del piso, ¿sí? Pegarme un grito, lo que fuere, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue? Esto fue mi herida, la herida que yo recibo me hace hacer lo opuesto. O yo elijo hacer lo opuesto, porque yo no quería hacer lo que mi madre hizo conmigo, ¿sí? Todo totalmente inconsciente. Yo en ningún momento decidí, no voy a hacer lo que mi madre hizo. Fue totalmente una reacción inconsciente. Ahora, cuando mis hijos crecen, me dicen, lo que pasa es que a ti nunca te importó eh, lo que yo hacía de chico, ¿sí? A ti no te importaba qué pasaba en la escuela, a ti no te importaba. Y yo me quedé petrificado, ¿sí? Porque yo creí que los estaba beneficiando, ¿sí? Entonces, hacemos un montón de cosas de manera inconsciente, creyendo que es lo mejor. La intención es siempre buena. Pero yo estaba herido emocionalmente, no tenía inteligencia emocional, me la tuve que dar con las décadas y todavía estoy aprendiendo. Y hice lo mejor que pude. Ahora, mis hijos fueron heridos por el opuesto de mi madre, ¿sí? Y ellos tienen que trabajar el patrón de que su padre era indiferente y no le importaba nada de su vida. Es un juego de acción imperfecta. En realidad no existe un punto de equilibrio, pero existe el buscar el equilibrio, ¿sí? Entonces hacemos lo mejor que podemos y nos vamos a equivocar mucho. Por eso, cuanto más herramientas tenemos, menos nos equivocamos. Más fácil es el viaje, ¿sí? El proceso. Bueno, quedan unos poquitos minutos. ¿Hay alguien que tenga algo más para agregar? Quedan varios puntos. Yo aquí anoté 14 puntos. Hay más, créanme.
Pero esto para que mastiquemos, vayamos cubriendo, empecemos a observar, empecemos a mirar, a darnos cuenta de las consecuencias cuando hacemos una cosa y las consecuencias cuando hacemos otra. Aquí Maribel dice, hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos y cada día es una nueva oportunidad para descubrir y elegir el cambio. Excelente. Esta es la actitud que necesitamos tener, ¿sí? María dice, hay que aprender a decir que no. No es fácil, pero con la práctica se va aprendiendo. ¿Es verdad? Olga Lucía dice, yo creo que de cualquier manera que uno eduque siempre hay la posibilidad de equivocarse. Claro. Especialmente cuando sufrimos de ignorancia emocional. Nos vamos a equivocar. Porque yo podría haber imitado a mi madre, ¿sí? Por ignorancia emocional, podría haber imitado a mi madre. Eso hubiera sido muy fácil, que ella era una experta en eso. Pero hice lo contrario, por ignorancia emocional. Ahora, si yo hubiera tenido inteligencia emocional, hubiera hecho lo que dice Milagros, ¿sí? Hubiera encontrado un lugar más equilibrado. Ni uno ni el otro, ¿sí? Muy bien. Bueno, ¿qué les pareció el encuentro de hoy? Súper. ¿Algo? Maravilloso, Bueno. como siempre. Muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes por estar, porque me motiva y me estimula. Mucho en qué pensar, Luis. Uh-huh. Sí. Pero llegamos a 6 puntos, no más. 14, yo no llegué a los 14. ¿No? Ah, ok. Queda colgando para la próxima. Muchísimas gracias. Muchas gracias por el encuentro. Gracias, Luis. Muy bueno, muy Gracias, fructífero. Luis. Gracias, Luis. Nos Gracias, vemos. Najaira. Queda grabado, así que si lo quieren volver a escuchar o se lo quieren pasar a amistades, personas que tienen chicos, ¿sí? Esto les va a ahorrar tanto dolor de cabeza. Gracias, Luis. Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Gracias a todos. Buen día. Chao, nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Gracias, Najiba, gracias. Chao. Hasta luego. Muchas gracias. Bye. Chao, gracias. Chao.